¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Siendo las 20:33 de hoy, 28 de septiembre del 2022, abrimos este nuevo vivo a través de la cuenta de Conuvive Argentina OK, esta vez para recibir a el señor Ariel Casanova, que nos va a estar contando sobre su desarrollo como coach holístico, entre otras cosas, y nos va a contar sus experiencias, sobre todo con respecto a la alimentación, a la nutrición, algo que nos parece súper relevante desde Conuvive y que este tipo de encuentros nos ayuda a afirmar conceptos y a ver las cosas desde otro lado que no sea el oficial, ¿no? Vamos a contar con la presencia también de Santiago Batistón, vicepresidente de Conuvive Argentina, y a la vez también de Elizabeth Márquez, presidente de Conuvive Argentina. Si están los amigos, podemos comenzar en un ratito. A ver si está Santiago, Elizabeth y Ariel. Los voy a ir invitando para que se sumen en la sala. La verdad que es una charla muy, pero muy interesante. Espero que la disfruten tanto como nosotros, para instruirnos sobre otra forma de ver la nutrición, sobre otra forma de ver la alimentación. Tenemos a Eli en la sala, tenemos a Santiago también. Perfecto, perfecto, perfecto. Tenemos a Ariel en la sala. A ver, Ariel, por favor, si estás en la sala, Ariel, te pido que por favor... Bien, excelente, excelente. Casanova y también a Santiago Batistón, en este caso. A ver, ahí acepté las invitaciones. Hola Santi, buenas noches. Agus, buenas noches, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, qué gusto, otra vez otra charla, también muy interesante, con Ariel Casanova. Ariel es terapeuta holístico, digamos, para quienes no lo conocen. En este caso, Ariel nos va a comentar, bueno, justamente, en principio, la función y la importancia de la microbiota, nuestra flora intestinal, sí, un tema que por ahí, recién un poco en estos tiempos la medicina alopática lo está empezando a descubrir, y bueno, nada, desde el punto de vista, lo vamos a tocar desde el punto de vista biológico, natural, y bueno, la idea también es que un poco Ariel nos comparta estos conceptos y estos conocimientos, como para que la gente también no solamente entienda cuál es la función y la importancia de la microbiota, sino también la alimentación, como bien decías inicialmente, Agus. Así que bueno, Excelente. mientras esperamos que Bueno, se suba Ari. ingresa Ariel. A ver, ahí acepté. A ver, Eli, si estás por ahí también, mandame la invitación. A ver, ahí. Ahí estamos, Ariel está conectando el video. Buenas noches, Ariel, ¿nos estás escuchando? Buenas noches, hola Agustín, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ariel? Hola, Mucho Eli. gusto. Mucho gusto. Bueno, Igualmente. bienvenido a este espacio de Convive. Estuviste hablando mucho con Santiago previamente a este encuentro. Realmente nos llenó de expectativas tu presencia en este encuentro, en este vivo, porque realmente nosotros como Convive, como organización, tendemos a que las personas puedan tener otra visión, en este caso y en tu área particular de ejercicio y de experimentación en cuanto a la alimentación y a la importancia de la nutrición integral, ¿no? Como coach holístico, entonces, nos vas a comentar tu experiencia y vamos a poder enterarnos de otros elementos de conocimiento y ojalá que la gente se pueda llevar herramientas para, sobre todo, aplicar, ¿no? Así que vamos a darle la invitación, la bienvenida a Eli también, Elizabeth. Yo, mientras tanto, Ari, te pongo un poco en contexto. Bueno, Agustín es, doctor Agustín Almeida, es abogado y es miembro de la comisión directiva.
Y ahora, ya en breve, va a estar la doctora Elizabeth Márquez, que es la presidenta, bueno, ahí está entrando Eli, la presidenta de Economía Argentina. Hola, Eli. Hola, ¿qué tal? Si no eran muchos hombres, una mujer por lo menos, para compartir, hombres inteligentes, jóvenes. Bueno, muchas gracias por participar de este vivo y que estamos tan ansiosos de escucharlo, Gracias. Doc. Gracias. Bueno, les cuento, les empiezo a contar y me van parando y me van preguntando. Dale, buenísimo. Bien. Hacemos esa dinámica, Ariel. Sí, sí. Contanos cuál es tu área de experimentación, tu área de conocimiento, cómo aplicás esos conocimientos en tu vida cotidiana. Y bueno, vamos a ir desarrollando la charla en estos términos. Ahí se cortó, me parece un poco el video. Se había cortado, sí. Ahí va. Ah, ¿ahí volviste? Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, Ahora, ahí. ¿Llegaste a escuchar lo que te preguntó Agustín? Sí. yo los veo y los escucho bien, sí, se detuvo por un momento, pero creo que estamos. Ok. Perfecto. Bueno, a ver, me puedo remontar lejísimos en el tiempo, hacia dónde empieza mi curiosidad por la alimentación, hacia un librito de Charles Atlas, una fotocopia que me llegó en los 90, de toda una serie de ejercicios para fortalecer el cuerpo, que venía acompañado por algunos consejos sobre alimentación, qué sé yo, ¿no? Pero después, donde más empiezo a profundizar es cuando empiezo a practicar yoga y entro en el vegetarianismo. Entonces me di cuenta que tenía que estudiar un montón para poder nutrirme adecuadamente. Y después de mucho tiempo, de 10 años, un poco más, de tener una práctica vegetariana en mi alimentación, me di cuenta de que por más bien que lo hiciera, seguía siendo insuficiente para mi salud, ¿sí? Entonces, de a poco fui retomando los productos de origen animal y la verdad es que ahí es donde empiezo también una transformación importante para mí a nivel salud, donde realmente vuelvo a tomar lo mejor de lo que tenía antes mi alimentación, y habiendo sacado todo lo que me estaba intoxicando, ¿no? Entonces, bueno, son procesos que en cada persona se van dando de manera particular. A la par de esto, empiezo a estudiar y a profundizar mucho, y de manera independiente y autodidacta, si bien hice algo de cursos, digamos, una formación formal, valga la redundancia, la mayor parte del tiempo mi formación tiene que ver con la investigación en estudios, en libros teóricos y mucho en la práctica, viendo, ¿no?, qué cambios se producían en mi cuerpo, en mi biología, a partir de introducir o quitar determinados alimentos, determinados ingredientes, y experimentando un poco con mi familia, ¿no? Los primeros conejillos de India somos nosotros, yo, mi mujer y mi hijo. Por eso suena medio feo, conejillos de India, pero digo, es como que vamos viendo, ¿no?, lo que pasa a medida que hacemos cambios, ¿sí? Y cómo nos vamos sintiendo. Perdón la interrupción, Ariel. Sí. Una pregunta entre paréntesis. ¿Considerás entonces que cada persona tiene una forma particular de alimentarse? Es decir, ¿no hay una receta única, podemos decir? Yo creo que sí, mirá, hay determinadas reglas biológicas que no podemos saltearnos, ¿no? Okay. Digamos que, a ver, a tu auto, vos le ponés nafta, no le ponés Coca-Cola en el tanque, ¿no? Porque si no, se rompe. Entonces, hay cosas que para nosotros son básicas, ¿sí? Todos necesitamos determinada cantidad de nutrientes específicos, en determinados volúmenes, dependiendo la etapa en la que estamos, la actividad física que tenemos, la actividad intelectual que tenemos, el género, ¿sí? Y en el caso de las mujeres, claro, va variando en las distintas etapas de su ciclo menstrual, de su gestación, ¿no? Porque al ser más cíclicas, requieren otra atención. Pero más allá de algunas reglas básicas, sí que es interesante poder establecer esto, que no hay una receta mágica. No a todo el mundo le va bien la dieta X, ¿no? Entonces, cuando queremos uniformar todo, se hace difícil. En principio, en mi experiencia, me encuentro con que
muchísimas personas que han optado por una alimentación vegetariana, ¿sí? que está sin productos de origen animal de ningún tipo, en general se encuentra con deficiencias nutricionales, ¿sí? Son raras las excepciones, en realidad yo no conozco ninguno. Y salvo que se suplementen muchísimo. O sea, que hagan uso de una farmacología más o menos variada, que no es de fácil acceso para todo el mundo, y eso sí por ahí les permite llevar un estilo de vida que excluya los productos de origen animal. Pero en general los necesitamos y la prueba está, antropológicamente hablando, en que todos los pueblos originarios de cualquier rincón del planeta siempre consumieron productos de origen animal. Ok, Ariel, ¿podemos enlazar esto que estás diciendo con el concepto de microbiota? ¿Qué sería la microbiota? ¿Cómo protegerla y, digamos, cómo fortalecerla, ¿no? Bien, bueno, este era uno de los temas que habíamos hablado con Santi, que era por ahí lo más interesante para tratar, que es algo que, a ver, si yo estoy reacostumbrado a hablarlo, es algo que es cierto que en general no se conoce mucho. Y lo interesante de la microbiota es que nuestro cuerpo, que tiene alrededor de 30.000 millones de células, que son humanas, tiene más de 40.000 millones de células que son bacterianas. O sea que somos más bichos que humanos, ¿sí? Y en ese sentido es que se vuelve tan importante comprender este concepto, entender cuál es nuestra relación con las bacterias, los hongos, las levaduras, los virus, ¿sí? Toda esta cantidad de seres pequeñísimos, unicelulares, que están adentro nuestro. El origen también lo podemos ver, bueno, como decía Santi, ¿no? Es algo que la medicina alopática lo reconoce recién ahora, pero es cierto que la medicina tradicional china ya hace miles de años que trabaja con este concepto, quizás no habiendo visto, porque no había microscopios en esa época, sin ver las bacterias ya se intuía que había una vida dentro del intestino, por algo lo consideraban el segundo cerebro, y hay documentación histórica que nos habla ya de algo que es muy asqueroso que les voy a contar, pero es la sopa amarilla, ¿sí? Así la llamaban los chinos antiguos, y era básicamente una sopa a base de caca, ¿sí? Que se les daba a las personas que estaban muy enfermas a nivel gastrointestinal, ¿sí? Se les daba una sopa hecha con la materia fecal de otra persona que estuviera sana, y eso les permitía recuperar su salud gastrointestinal, ¿sí? Esto después se aplica también en la Primera Guerra Mundial, cuando en el frente había enfermedades muy, muy infecciosas, del tipo como el cólera y cuestiones así, que se empieza a ver que facilitándoles materia fecal de una persona sana, los soldados sanaban, ¿no? Entonces, de eso vamos evolucionando hasta el día de hoy, que ya en Europa se están usando mucho, y en Estados Unidos, los trasplantes de materia fecal, en forma de supositorio, de personas sanas a personas enfermas, con unos resultados increíbles. O sea que, digamos, Ari, que la importancia, digamos, de este equilibrio, digamos, de este microbioma, es fundamental, digamos, e incide directamente en la salud general. O sea, de hecho, justamente traduciendo lo que vos decías con esta sopa de caca, bueno, era poblar de nuevas colonias de bacterias en nuestro microbioma. Y acá te quiero hacer una pregunta importante, ya que estamos, digamos, hablando de microbiota y alimentación. ¿Qué es lo que genera el gluten, este gluten que hoy tenemos, y este gluten que tenemos en los alimentos, con esto, como hablamos el otro día, ¿no? Que hubo un retoque, digamos, genético en lo que eran las semillas de trigo y demás, hoy por hoy estamos ingiriendo un gluten, o alimentos con gluten en un 12%, tradicionalmente lo hacíamos en 4%, hoy es un 12%, ¿qué impacto genera en nuestra flora intestinal todo este gluten? Bien, interesante. ¿Por qué? Mi bisabuela en la campiña italiana comía pan todos los días y no le pasaba nada. Entonces, ¿por qué hoy el pan se volvió de golpe un veneno? Bueno, tenemos muchos factores, ¿sí? Primero, la modificación del gluten
La modificación genética, no pensemos en alguien en un laboratorio mezclando cosas, sino en ir cruzando distintas variedades de trigo hasta que se obtuvo un trigo que tenía mucha más cantidad de gluten. ¿Por qué? Porque el gluten es proteína, ¿sí? Entonces, si yo quiero demostrar estadísticamente que en mi país hay un mayor consumo de proteína, y yo le doy pan a la gente que tiene más proteína que antes, ya eso me eleva, ¿sí?, el estándar a la hora de pedir un préstamo, por ejemplo. Entonces, ahí tenemos un punto, ¿sí?, de cómo empezar a mejorar las harinas con una finalidad muy específica. En segundo lugar, la cantidad, ¿sí? Hoy podemos ver que prácticamente todo lo que consumimos, como viene envasado, como viene producido de una fábrica, todo tiene gluten. Entonces, incluso productos cosméticos pueden tener gluten, ¿sí? Pues se usa justamente porque aglutina, porque da consistencia. Entonces, sumamos a que la harina de hoy tiene más gluten que la de antes, estamos expuestos a mayor cantidad de gluten, y por otro lado, a edades cada vez más tempranas, ¿sí? Antes, un niño tomaba la teta mucho tiempo, después empezaba a comer un huevo o alguna otra cosa. Ahora, ya de chiquito le damos galletita, le damos pan, le damos, ¿sí?, este tipo de cosas. Y esto va afectando de forma, impacta muy fuerte en la pared intestinal. Porque el gluten es una proteína que, como su nombre lo indica, aglutina, se pega, ¿sí? Entonces, imaginemos la pared intestinal, es parte de este tubo que comienza en la boca y termina en el ano, ¿no? Todo el sistema digestivo es el mismo tubo. Cambia, se agranda, se achica, se enrolla, se da vuelta, pero es siempre el mismo tubo. Y cuando esta proteína se agrega a la pared intestinal y queda pegada, va provocando irritación, ¿sí? Esa irritación produce inflamación y eso es lo que genera un montón de problemas. Al mismo tiempo, tenemos entre los seres que habitan nuestro sistema gastrointestinal, tenemos no solo bacterias, sino también levaduras. Y a las levaduras les gusta el pan, ¿sí? Cuando vos pones en un bowl, pones un poco de levadura, le pones harina, le pones agua, se hincha. Bueno, adentro de la panza pasa lo mismo. Si yo voy metiendo harina, las levaduras que están comen y empiezan a liberar gas y empiezan a inflamar, ¿sí? Entonces, hay un montón de factores que van produciendo esto. Ahora, en cambio, cuando tenemos un consumo regular, tirando abajo de gluten, cuando esta harina, por ejemplo, está procesada con el método de la masa madre, ¿sí?, en donde hay una fermentación, en vez de usar una levadura prensada, una levadura química, utilizamos un proceso natural de fermentación que lo que hace es separar el gluten en sus dos componentes principales, que son la gliadina y la luteína. Esto hace que tenga un impacto muchísimo menor, ¿sí? Entonces, las formas en las que consumimos, los hábitos de consumo, las cantidades, las calidades, son lo que en definitiva van a determinar que el gluten nos haga mal o no tan mal. Y esto, Ari, qué importante lo que decís, porque nosotros, o sea, bueno, acá todos coinciden seguramente, él y Agus y todos los que están del otro lado, nosotros como cultura en Argentina consumimos muchísima cantidad de harinas, que la media luna, que la pizza, que el pan, o sea, consumimos grandes cantidades de estas harinas, sobre todo harina de trigo, ¿no? Sí. Lo que hay que entender también es que eso viene a suplir varias carencias, ¿sí? Primero una carencia nutricional en el sentido, bueno, tengo hambre, como, ¿no? Ahora, todo lo que sea carbohidrato, ¿sí?, a mí me va a servir como combustible, ¿sí? Es como eso, como le echamos nafta al auto, ¿no? Ahora, si yo ese combustible no lo utilizo, es decir, si yo me estoy llenando de carbohidratos y sigo con el traste en la silla, lo que va a hacer mi cuerpo, que es muy inteligente, es acumularlo para cuando no haya. Ahí es donde aparece la grasa, el tejido adiposo, ¿sí? Puede ser la panza, o a veces puede ser grasa en la sangre. Yo puedo empezar a formar triglicéridos, ¿sí?, o un hígado graso. Estoy guardando grasa para los momentos en los que no haya. Eso por un lado. Por otro lado, viene a cubrir una necesidad emocional, ¿sí? Porque, de alguna manera, nos da una sensación placentera, ¿sí?, y nos puede llegar a hacer sentir un poco en situación de control, o sea, tengo una necesidad y la cubro inmediatamente. Entonces,
frente al estrés, frente a un montón de situaciones emocionales fuertes que nos toca atravesar día a día, sobre todo en economías como están hoy tan afectadas, bueno, comer cosas, comer medialunas, comer pan, comer cosas que están ahí rápidas y fáciles, van de alguna manera a calmar un poco la ansiedad, ¿sí? Entonces cuando juntamos estos factores, que es fácil, que es rápido, que está disponible, que me calma la ansiedad y que me da energía de alguna manera, claro, entramos a comer de más y a generar un montón de situaciones fisiológicas que después nos terminan jugando en contra. Una pregunta, Ariel. Digamos, ¿cuál es la afectación o cuál es la consecuencia directa en la estructura cerebral o en las funciones ejecutivas cerebrales? Acá vamos a agregar algún elemento. A ver, yo soy abogado, pero me leo integralmente sobre estos temas. Hemos conversado con Elizabeth, con Santi, y dentro del marco de Conuvide también, y por eso también hacemos estos encuentros. Y me atrevo a preguntar de esta forma, para que vos nos puedas contar, ¿no? ¿De qué manera afecta una alimentación deficiente y muy cargada de gluten al funcionamiento cerebral y a las funciones ejecutivas? Digamos, porque hoy por hoy el cerebro está siendo invadido de distintas formas, de distintas maneras, y quizás no hay funcionamiento puro en cuestiones que son básicas y cotidianas, que nos permite también generar un control emocional para poder manejarnos de una forma armónica con las personas. Entonces, si vamos a lo profundo y a lo fino, podemos decir que también la mala alimentación influye en las malas relaciones, en los malos vínculos, ¿no? ¿Cómo podemos relacionar estos conceptos? Absolutamente. Dame un instante que voy a conectar la batería, que me indica que queda poca. Sí, yo estoy justamente, Sí, no hay problema. Se me está apagando la cámara, quizás cuando la apago para no consumir batería, porque... Estamos en vivo, che. Bien, bueno, mirá, hay muchísimos factores que afectan a esto. Hay una probada relación, ¿sí?, entre una disbiosis, es decir, un desbalance en la microbiota, y enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, ¿sí? ¿Qué pasa? Va a haber varias vías de operación. Por ahí, por lo que me decís, seguramente leíste Cerebro de Pan, o lo leyeron, el libro del doctor Permuter. No, yo particularmente no lo leí, pero no, eso particularmente no. Bien. No sé si Santi o Eri. Sí, lo conozco. No leí todo, pero sí lo conozco. Ok. Permuter lo que plantea es esto, ¿no? Que una alimentación alta en carbohidratos termina destruyendo el cerebro, ¿sí? Básicamente. Para mi gusto hace una demonización demasiado grande, ¿sí? Qué sé yo, las posturas tan maniqueístas a mí personalmente no me gustan, creo que no llevan a ningún lado, pero sí que sienta las bases y generó un impacto en su momento, creo que es del año 2016, 2015, que hizo que pongamos el foco en esto. Entonces, ¿qué pasa? Nuestras bacterias, y sobre todo las levaduras como la cándida, que es una de las más comunes y más conocidas, como les decía, se alimentan de carbohidratos. Cuando en algún momento les cortamos el chorro, por algún motivo, ¿sí?, les dejamos de enviar alimento, lo que van a hacer es liberar neurotransmisores químicos que atraviesan la barrera intestinal, llegan al cerebro y nos van a generar la necesidad de salir a buscar comida. Y es como una droga, como el cigarrillo, como cualquier otra droga, que no es que nosotros no tenemos voluntad o que somos flojos, sino que hay ciertos neurotransmisores que están activando regiones del cerebro que nos llevan a querer consumir esto, ¿sí? Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando comemos carbohidratos, sobre todo los refinados, ¿sí?, todo lo que son las harinas blancas, los azúcares, tenemos subidas muy grandes de glucosa en la sangre, ¿sí? Cualquier carbohidrato llega al intestino por acción de las enzimas y también de las bacterias, se va a convertir en glucosa que pasa a la sangre. Cuando la subida de glucosa es muy brusca, ¿sí?, yo levanto, hago un pico de glucosa porque me comí un alfajor, una medialuna, etc., el cerebro automáticamente le va a avisar al páncreas que libere insulina para que esa glucosa pueda ser absorbida, ¿sí? Lo que pasa es que cuando la subida es muy brusca, la salida de insulina también va a ser alta, y ese azúcar va a bajar muy rápido. Entonces me voy a encontrar en una hipoglucemia,
y esto va a señalizarme para que yo vuelva a comer, porque me bajó el azúcar en sangre, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Sigo comiendo y vuelvo a subir, y vuelve a bajar, y vuelve a subir. Y todo esto genera inflamación en los tejidos, genera estrés a nivel tisular también, todo un montón de situaciones que terminan afectando al sistema nervioso central, y con ello al cerebro, ¿sí? Entonces, puede ser justamente que las personas que son muy carbodependientes, ¿sí? Que tienen un alto consumo de carbohidratos, o que padecen una disbiosis, es decir, un desbalance en su microbiota intestinal, obviamente van a tener una mayor dificultad, ¿sí? Para hacer frente a situaciones emocionales fuertes, ¿sí? Entonces, de alguna manera todo esto va condicionando nuestra personalidad, al punto que, como les decía, enfermedad de Parkinson relacionada con microbiota, depresiones severas relacionadas con microbiota también, ¿sí? Porque cada una de las bacterias cumple una función, producen metabolitos, producen ácidos grasos, regulan la cantidad de azúcar que entra o no en la sangre, y cuando esto está alterado, se altera todo el cuerpo. Bien. Mira, Yo justo acá, ahí alguien, perdón, alguien ahí está comentando que por qué se está viendo ahora y no se veía antes. Y justamente preguntan, ¿tiene que ver con la manipulación del trigo? Parece una pregunta súper... Mirá, en realidad hay cosas que sí se vieron hace mucho tiempo, ¿sí? Y se ocultaron. A ver, no les voy a decir no nos pongamos conspiranoicos, porque... No, acaso estamos todos conspiranoicos, quédate tranquilo. estamos todos en la misma, Ari, Conspiranoicos tranquilo. nivel Dios, o sea, somos los más conspiranoicos de lo que Por puedas eso, encontrar en el mercado. Así que tira tu digo, conspiración también, te acompañamos. Nos vienen bien en los, todas las teorías en conspiranoicas. los años 70 hubo un médico, se llama Ansel Keys, se escribe, que presentó una serie de estudios, ¿sí? Que revelaban una relación entre el consumo de grasa saturada y los problemas cardiovasculares, ¿sí? Entonces él analizó que, por ejemplo, en Estados Unidos la gente comía mucha grasa saturada y tenían problemas cardiovasculares. En Inglaterra lo mismo. En, no sé, Portugal lo mismo. No me acuerdo, 6, 7 países, ¿sí? Donde había, a ver, estudios observacionales, no es que era un estudio de doble ciego, sino que observaba a la población, veía las estadísticas, decía, esta gente come un montón de tocino, y qué sé yo, y huevos. Y además tienen un montón de infartos, ¿no? Y armó toda una cuestión que hizo que, a partir de esa fecha, todos los médicos empezaran a demonizar el colesterol. Y empezaran a vender aceite del maíz, el aceite de girasol, la margarina, y basta de comer huevo, basta de comer manteca, ¿sí? Toda esta cuestión porque te vas a morir de colesterol. El tema es que este tipo dejó de lado varios estudios, ¿sí? Dejó de lado el estudio de Francia, donde la gente comía un montón de grasa saturada y no tenía problemas cardíacos, dejó de lado un estudio de no me acuerdo qué pueblo de África, que la gente comía grasa saturada y no tenía problemas cardíacos, porque no cerraban con todo lo que había venido investigando y le tiraban abajo años de laburo. Entonces, Perdón, eso se dejó. Ariel, Sí. las grasas saturadas, podés contarnos en qué alimentos las podemos encontrar, como para graficar un poco, ¿no? La yema de huevo, primero y principal, la mejor grasa saturada, ¿sí? La manteca o mantequilla, si nos están viendo desde otro país, o el ghee, por ejemplo, ¿sí? Que es una forma de preparar la manteca. La grasa de pella, ¿sí? La grasa blanca de vaca, que compramos en la carnicería un pedazo de grasa y lo fundimos, sacamos los chicharrones, esa grasa que nos queda es fantástica. Todas las cosas que demonizaron, ¿no? El bife de chorizo, la grasita que tiene al costado, fantástico, Claro. el asado, la grasa, la piel del pollo, ¿sí? Si es un pollo, Además, obviamente... la carne, ¿qué nos dice? Le sacás toda la grasa y la tenés que comer casi zapatilla, porque si no, te queda la grasita de adentro demonizada. Esa es Exactamente. como, ¿no? Cuando en realidad sabemos que la mejor carne se come blue, ¿no? Claro, entonces cuando volvemos a ver a los pueblos originarios, y qué comían y cómo comían, a ver, si una tribu cazaba un búfalo, lo comía de cabo a rabo, ¿sí? No
empezaban por las vísceras, porque es lo que primero se descompone, y porque estaban calentitas, y porque ya estaban, ¿sí? Era como lo más disponible, y se comían todo el bicho, ¿sí? No es que, no, le saco la grasa, no. Y cuando analizamos también todos los pueblos originarios, no, porque se vivían menos. Sí, vivían menos porque los mataban los colonizadores, porque si se lastimaban y tenían una infección, claro, no había penicilina y se morían de una infección, pero no tenían problemas cardíacos, no tenían cáncer, no tenían diabetes, no tenían hígado graso, ¿sí? Era gente que comía todo lo que da la naturaleza, de forma natural, de forma equilibrada, ¿sí? Pero no tenían ningún problema de salud de los que tenemos hoy, de los cuales la mayoría... sí. Sí, no, sí. No, digo que para la mayoría de estos problemas que tenemos, la industria farmacéutica nos da soluciones, ¿sí? Terminan generando otros problemas y nos terminan volviendo dependientes. Entonces, total. Digo, el punto central es empezar a... Sí. Así, Ari, como hablamos el otro día, hablando de demonizar, justamente este librito o esta falacia de demonizar, la sal, sobre todo el sodio, ni más ni menos, y te acordás que el otro día estábamos hablando justamente del tema, y te comento un dato muy particular, que en Corea del Sur justamente la población tiene un consumo de sodio hasta 6 veces más alto que nosotros, que no tienen problema de hipertensión ni nada. Por eso, bueno, acá si querés nos podés contar un poco, digamos, este tema de la importancia, digamos, del sodio en nuestro organismo, y cómo justamente nos hacen creer que no comas sal, sino más bien quiero comentar algo que estoy leyendo acá, porque me encanta lo que la gente va tirando, ¿viste? Porque es lo que un poco a nosotros también nos pasa, las mismas dudas, gente que no estamos en el tema de nutrición, estamos lejos de esa ciencia. Dice, culpables los creadores de la pirámide nutricional. Me pareció fantástica la frase, no sé, verdad, mentira, mito, verdad. Frase, un poco estamos hablando de eso, ¿no? De la pirámide, la santa pirámide nutricional. ¿Qué hacemos con eso? Mirá, justo hace un par de posteos había puesto una imagen de la pirámide, de cómo esto nos arruinó en gran parte, ¿sí? Y lo loco es que se sigue enseñando en las escuelas, ¿sí? Es una pirámide que en la base tiene pan, pasta, todos los carbohidratos, ¿sí? Y arriba del todo pone las grasas un poquito, como no vayas a comer mucho, lo pone con el azúcar prácticamente, ¿no? Entonces, ¿en qué está basado esto? ¿A quién beneficia? ¿Sí? Siempre la pregunta que está bueno hacerse siempre, la pregunta es seguir la ruta del dinero, ¿no? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Quién se beneficia económicamente con este tipo de información que se nos da tan abiertamente? Y hacer seres dependientes de los fármacos y justamente, primero a que seamos una población que desconozcamos, o sea, que no sepamos de este tipo de cuestiones, o sea, que nos volvamos personas dependientes de los fármacos y bueno, a la larga seremos todos pacientes crónicos. Enfermos. Exacto. Sí. Entonces, la salud es algo que se construye y se construye hoy por hoy, primero desaprendiendo, ¿no? Y segundo escuchando al cuerpo. Eso se vuelve algo crucial. Empezar a escuchar el cuerpo en el sentido de los síntomas, ¿no? Que cada vez que un síntoma aparece es una señal de algo, ¿no? Es como cuando estoy en el coche y se me prende la luz roja de que, no sé, o me quedé sin nafta, o me está pasando algo. Y yo digo, bueno, saco la luz roja si no me molesta. No, yo le hago caso a esa luz. Bueno, cada síntoma que aparece en el cuerpo es lo mismo. Yo no puedo decir, me duele acá, bueno, me tomo una pastilla para que no me duela. Sí, bueno, me duele una muela, me tomo pastilla para ir al dentista y que me arregle la muela. No voy a vivir tomando un analgésico porque me va a explotar la boca. Y lo mismo pasa con todo, ¿sí? Lo mismo pasa con la tiroides. ¿Por qué hay tantísimas, sobre todo mujeres, dedicadas para la tiroides? Y es de por vida. ¿Tiene algo que ver con el vegetarianismo? Mira, en principio sí lo podemos observar que, por ejemplo, poblaciones con alto porcentaje de vegetarianismo, como en India, vos si buscás fotos de gente de la India,
hay mucho bocio, ¿sí? Es un problema bastante común de tiroides. Tiene que ver con una deficiencia nutricional, tiene que ver con el consumo de determinados productos que inhiben la correcta absorción del yodo. Hay muchos factores, en cada persona va a ser diferente, pero lo que es llamativo es cómo un porcentaje tan alto de la población se vuelve dependiente de una medicación de por vida, como si la naturaleza nos hubiera hecho, nos fabricó mal. O sea, venís fallado, ¿entendés? Es como, y tenés que tomar esto. Otra vez, la microbiota juega un rol fundamental, ¿sí? Sobre todo en lo que es tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Estamos viendo cómo determinadas sustancias como el gluten o las prolaminas inflamatorias presentes en las legumbres van a modificar la microbiota de una manera generando inflamación y volviendo a la tiroides contra sí mismo. O sea, tu sistema inmunológico va a atacar tejido tiroideo y va a destruir hormona T4, ¿sí? A raíz de un desbalance en la microbiota. Entonces, es algo que si el profesional que te está viendo no lo conoce, nunca te va a poder decir cómo solucionarlo. Entonces, acá investigar y leer y profundizar y cuestionar todo el tiempo también es muy importante para poder recuperar la salud. Claro. Acá una pregunta que me hacen por privado, sal, ¿no? Perdón. Sí, no, pero sí. Antes sí, quedó la sal, es verdad, pero acá me preguntan justamente, quedó pendiente, pero acá me están preguntando algo muy interesante, Ari, que ya que estás hablando de la microbiota, y esto que hablamos principalmente de poblar con nuevas colonias de bacterias, o sea, ¿qué es lo recomendable o qué, desde tu visión, qué nos recomendás, por ejemplo, como para mantener más o menos un nivel en ese microbioma? Bien, mirá, depende mucho del estado en el que estés, ¿sí? Cuando hay una disbiosis muy grande, a veces la opción, la estrategia para corregir es consumir probióticos y de muchas cepas y de mucha cantidad. Yo acompaño procesos y cuando trabajo con gente de afuera, sobre todo trabajo con mucha gente de México, es fantástico allá la cantidad, la variedad de suplementos probióticos que se pueden conseguir a un precio razonable. Acá hay muy pocos y los que hay importados cuestan, es decir, 35.000 pesos un frasquito que te dura un mes. Entonces es un poco privativo, ¿sí? para la mayoría de nosotros. Entonces en ese sentido, evaluando de acuerdo a los síntomas, ¿qué puede ser lo que esté fallando en la microbiota? Uno puede recurrir primero a equilibrar la alimentación, reduciendo o quitando el azúcar, los alimentos procesados y el gluten. Eso en primer lugar. Después, dependiendo también del cuadro y cuál es la situación, los medicamentos, ¿sí? Hay medicamentos que personas que realmente los van a tener que seguir tomando por un tiempo, por cuestiones, pero en general todo tipo de droga, de medicamento, para cualquier síntoma va a generar algún desequilibrio en la microbiota, ¿sí? Cuando digo también los procesados, los edulcorantes sintéticos, por supuesto, también son algo que daña, altera la microbiota, ¿sí? Y después está bueno incorporar las grasas, ¿sí? Las grasas van a ayudar muchísimo, ¿sí? Sobre todo algo que parece muy traído de los pelos, pero la mantequilla, ¿sí? Es una muy buena fuente de ácido butírico y va a estimular la producción de butirato dentro del intestino por parte de las bacterias, y eso va a ser muy bueno para el colonocito, ¿sí? Las células del intestino grueso, del colon. Y después también podemos ver de incorporar probióticos de fermentación natural, cosas que podemos hacer en casa, chucrut, kimchi, yogur, kombucha. El kéfir de agua va a depender, en algunas personas va a ser muy bien, en otras puede empeorar los cuadros, ¿sí? Cuando hay un sobrecrecimiento de cándida, pero digamos que tenemos herramientas disponibles que, por supuesto, con un suplemento de calidad se puede hacer mucho más rápido, pero si no, también podemos, porque nuestros ancestros no tenían suplementos y tenían bien su microbiota, entonces vamos por ahí. Bien, y ahora sí, bueno, esa que nos quedó pendiente de la sal, ¿no? De esta demonización que se le hacía al sodio.
Pará Bueno, porque me mirá, voy, la estoy sal anotando entonces. Mañana, espera, vamos de a poco porque mirá, es muy importante lo que dijiste. Para mí es fundamental. O sea, puedo volver al bife de chorizo tranquila, puedo volver a la manteca tranquila, tengo que bajar harinas, que sería el pan que compramos en la bolsita, el pan del famoso lactal, eso tiene que eliminarlo en lo desaparecer. posible, ir al pan el pan masa madre. Hay lugares que te lo venden, al pan Sí, las de tiendas masa Sí, madre. orgánicas. En las tiendas sí, sí. orgánicas, ese vos decís que vamos para adelante con ese pan. A ver, sí y no, digo, Preferible, si yo voy a comer, preferible, eh, digamos. como pan de masa madre, pero si yo tengo un sobrecrecimiento de cándida, por ejemplo, tendría que no comer pan al menos por 3 semanas, Perfecto. para poder matar de hambre a ese bicho y después ver cómo lo saco, en realidad lo que Yogur, vamos a hacer es reducir yogur, la ¿no? presión. Sí, Yogur. el yogur, Y hay los unos yogures que lactobacilos. dicen con prebióticos. ¿Esos sirven? ¿O es Mm, mentira? mire, llamamos prebióticos a todo lo que hace que los probióticos puedan desarrollarse, ¿sí? Entonces, el prebiótico es básicamente fibra, ¿sí? Distintos tipos de fibra, o algunos polifenoles, por ejemplo, como los que están presentes en los arándanos, que estimulan un mejor desarrollo de las bacterias intestinales. Bien, los podemos consumir. Son, digamos, son aptos para este Sí, proceso a ver, de la todo lo que probiosa. venga de una bacteria, hay que ver que no tenga azúcar, que no tenga estabilizantes, que no tenga, o sea, que sea yogur, tiene que ser leche, cultivos lácticos y listo. Y Lo no, más y bueno, natural Más bien, posible. yogur es Bueno, natural. vamos con la sal. exactamente. Vamos Bien, con la sal. Ya bueno, me sacaste el azúcar. A ver ahora, sácame la sal y listo. no, para nada, mirá, la sal, lo interesante de la sal es que lo que estamos consumiendo no es sal, es cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, vamos por parte. Tenemos una fábrica de sal, entonces voy al mar, extraigo la sal, ¿y qué hace esta gente? Se dio cuenta que lo que le da gusto salado a la sal, bueno, que en paz descanse Carlitos Balá, eh, es el cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, ¿qué gusto tiene la sal? Cloruro de sodio, ¿sí? No Eso es lo es que da el sabor. Tiene un montón de componentes fantásticos, se pueden utilizar para hacer plástico, para hacer explosivos, para hacer un montón de cosas. Entonces, todo eso lo procesan y lo venden a fábricas de otras cosas. Y nos dejan en un tachito el cloruro de sodio y le ponen antiaglutinantes, le ponen un montón de cosas para que no se vuelva un masacote y se mueva. Entonces, agarren cualquier salero de Cerusal, Dos Anclas, el que quieran, lean los ingredientes. ¿Qué tiene? Claro. Ahí nos vamos a dar cuenta que esto no es sal. Y que cuando dicen, no, porque la sal te endurece las arterias, y yo, no, eso es lo que te endurece las arterias. Eso sumado triglicéridos elevados, la arteria se endurece, se resquebraja, pasa una bola de grasa y se queda ahí atrapada, una ACV. ¿Sí? Entonces, Chao. cuando vos consumís sal de verdad, sal rosada de los Andes, sal rosada del Himalaya, sal marina, ¿sí? Que es una sal completa, que tiene todos sus oligoelementos, ahí la sal es fantástica. ¿Sí? Cuando vos llorás, tus lágrimas son saladas, cuando transpirás, tu sudor es salado. Si te cortás y chupás la sangre, es salada. La vida se originó en el mar. El líquido amniótico, donde está el bebé en la placenta, es salado. Entonces, no podemos decir que la sal ¿Se puede nos hace conseguir mal. la sal de mar verdaderamente? O sea, que uno pueda acceder a eso comprándolo en un lugar, en un En supermercado. cualquier tienda naturista vas a conseguir Las y no naturistas es son. más cara que no es más cara que la sal de mesa. Porque uno ¿Sí? ya desconfía de Vale. todo, ¿viste? Uno ya va a comprar algo y dice, ¿qué tendrá esto? Lo Sí, único o que la la misma sal de sal, mar, la misma sal rosa del sí, Himalaya también la conseguís en una tienda naturista también, él. sí, Sigue, sí, sí, ¿no? sí. Sí, sí, totalmente. Bien. Fíjate que hay una que es una sal, que se llama sal negra también, pero es un rosa oscuro, que tiene un olor a pata tremendo, esa no les va a gustar, porque tiene más sulfuro, sí, tiene azufre, pero tiene un montón de propiedades, pero tiene un olor feo. Pero si es sal rosada, que tampoco es del Himalaya, es de ahí cerquita, lo que pasa que el tipo se le ocurrió decir del Himalaya porque quedaba mejor, pero no es propiamente del Himalaya. Está muy bien. Ahora, la sal de mar, el problema que tiene hoy por hoy es que puede contener partículas de plástico
por cómo estamos contaminando el mar. Entonces, pero también lo tiene el pescado, ¿sí? Nosotros comemos pescado y el pescado tiene mercurio, tiene plomo, tiene cadmio y tiene plástico, ¿sí? Entonces, bueno, son cosas que vamos a tener que ir acostumbrándonos y viendo cómo podemos limpiar el cuerpo después. ¿Y cómo endulzamos? Yo ya tengo mi profesor, el señor Santiago Batistón, que él viene y te trae su bolsita de stevia natural y te regala y te deja, o sea, te estimula eso que me parece bárbaro porque yo no lo conocía y es riquísima. Pero ¿qué otra forma tenemos de endulzar natural que no sea con el azúcar blanca que conocemos, no? Bien, en principio lo interesante sería poder trabajar nuestro paladar para desacostumbrarlo al excesivo dulzor que nos requiere hoy en día, ¿sí? A ver, volvemos a los orígenes. Nuestro primer alimento es la leche materna, que es grasosa y dulce, ¿sí? Entonces, automáticamente nosotros asociamos esa sensación con cuidado, placer, amor, un montón de sensaciones que son buenas para nosotros. Hoy por hoy, frente al estrés que portamos todo el tiempo, tendemos a buscar de vuelta esa sensación de seguridad, y como no podemos tomar la teta a los 40 años, ¿qué hacemos? Comemos azúcar, ¿sí? Básicamente, o azúcar con grasa, dulce de leche, ¿me entendés? Es como, es donde yo me siento seguro, protegido, me dura nada, me dura 2 minutos, ¿sí? Pero instintivamente tendemos a eso, y en realidad no tenemos ninguna necesidad biológica de consumir tanto dulce, ¿sí? El otro tema, si nos retrotraemos más en el tiempo, es que en un estado natural el ser humano identifica el sabor dulce con algo que no lo va a matar, ¿sí? Si somos un hombre primitivo que está caminando por la selva y agarramos una planta y tiene un gusto amargo, fuerte, puede ser tóxica. Si es dulce, es comestible, ¿sí? Entonces, y la otra es que las cosas comestibles y dulces ricas en carbohidrato permitían que los seres primitivos pudieran acumular grasa en el verano para cuando el invierno fuera muy pobre en alimentos, poder metabolizar esa grasa y no morir de hambre, ¿sí? Claro. Entonces, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, si están de acuerdo, porque hay un montón de preguntas, o sea, está detonado el chat, hay mucho interés en lo que estás contando, están quedando preguntas que veo por ahí, y a mí me gustaría que podamos interactuar un poco, porque lamentablemente no tenemos oportunidad de tener una persona como vos. Primero, ya te agradezco porque sos divino, no se pongan celosos mis compañeros de Conuvive, pues sos divino, sos muy simpático y sos muy claro y hablas muy directo, y eso, viste, los médicos tienen que hablar así directo, sin tapujos, y esto es así, y me encanta, porque no todos los médicos hoy día hablan tan directo, hablan más bien torcido. Okay. Y didáctico. Entonces, bueno, claro, entonces acá dice, bueno, yo vi un comentario que el agua de mar en una fuente de acero evaporando se logra que sea mejor que la sal. ¿Puede ser? ¿Te suena esto? ¿Lo experimentaste? El agua de mar, perdón, ¿cómo? Que el agua de mar, para que sea mejor, la haces evaporar para lograr esa sal. Mirá, sí, evaporando el agua de mar se obtiene sal, seguramente, ¿sí? Ahora hay que ver en qué parte, a qué profundidad del mar la estás obteniendo, porque eso va a definir también que tenga otras sustancias o no. La verdad es que yo no he experimentado con el agua de mar, con las terapias de agua de mar, no es un tema que yo maneje. Muy bien. Otra pregunta, acá, te leo. Bueno, antes preguntaban una marca de yogur que recomiendes, por lo que entendí, no recomendás ninguno, sino más bien que lo hagan en casa. Exactamente, ¿no? En mi canal de YouTube hay un paso a paso cómo hacer el yogur, es muy fácil, es mucho más económico. Y ya nos decís tu canal de YouTube, vamos con eso. Ya, canal de YouTube. Ariel Casanova en YouTube. No tengo mucha actividad ahí, pero lo que hay es conciso, como digo, y sirve. Así que está buenísimo. Bien. Sí, tu canal, sino tu canal de Telegram, que es más activo, Ari. Eso después lo pasamos a nuestro canal también de Conuvive.
también, sí, sí. Estoy casi en todos lados, estoy como Ariel Casanova. Te vamos a Ahí buscar. me pueden- Sal directamente de la parva. ¿Se puede consumir? Preguntan. Sal de la parva. No sé lo que es la sal de la parva, capaz que vos sabés. Tampoco. No sabemos. Yo Bueno, tampoco. bueno, listo. Capaz que escribió Bueno, mal. Capaz que escribieron mal, ¿viste? Jarabe de ágave. ¿Es bueno? Sí, a ver, el jarabe de árabe es un azúcar natural, difícil de conseguir para nosotros, o sea, se consigue pero también a un precio muy caro, ¿por qué? Porque viene desde Canadá, entonces, Claro. no, perdón, ese es jarabe de arce. El jarabe de agave viene de México, sí, del norte, México. acá me parece que no se produce, pero en realidad todo lo que sea jarabe, todo lo que sea azúcar, es lo mismo, adentro del cuerpo se va a convertir en glucosa. Me dicen, no, porque el azúcar mascabo, mentira, azúcar mascabo, azúcar blanco, prácticamente no hay diferencia. Estamos hablando de un 92% de glucosa contra un 96% de glucosa. ¿Sí? Claro. excepto que sea Bien. natural, Ari. Por ejemplo, cuando directamente ya rayás la caña de azúcar y provoca, como hacen, bueno, por ejemplo, no sé, la panela que hacen, como por ejemplo en Colombia, que no le ponen procesos ni nada, Sí, y sí. es automáticamente totalmente natural. A ver, tenemos esta diferencia que el azúcar blanca va a estar procesada con blanqueadores químicos, ¿sí? Que algunos de ellos son carcinógenos, pero en definitiva, a lo que es la salud metabólica, ¿sí? En cuanto a exceder la cantidad de glucosa que mi cuerpo necesita, no va a haber diferencia, ¿sí? Nuestro cuerpo no necesita la cantidad de glucosa que le estamos metiendo. ¿Sí? Insisto, Es como la tampoco diferencia entre comer una naranja y un jugo de naranja exprimido, que son 3 naranjas. Que también Claro. Exactamente. Cuando Pero vos acá, comés la naranja con el ollejo y con la fibra, vos retardás el ingreso de la glucosa a la sangre. Cuando te tomás solo el jugo, estás levantando, como les decía hoy, levanta muy rápido la glucosa y luego baja muy rápido, y todo esto genera respuestas inflamatorias. Y además, al ser una fruta, tiene fructosa, ¿sí? Si yo tomo jugo de naranja todos los días, me tomo 2, 3 naranjas, estoy sobrecargando el hígado de fructosa, y esto va a hacer que a la larga pueda generar un hígado graso no alcohólico, ¿sí? Insisto, si vamos a nuestra biología, el ser humano primitivo no podía tomar jugo de naranja, no existían las naranjas. Pensemos que hace 300 años no existía la banana como la conocemos hoy, la banana era un coso con el ollejo, cuando todo. había, Claro. pero pensemos que todas las frutas que tenemos hoy son fruto, valga la redundancia, de combinar especies, hibridarlas durante muchas generaciones, pero es algo que ocurre hace 150 años, ¿sí? 200 como mucho. Antes no había la variedad, la cantidad de frutas que hay ahora con el dulzor, el tamaño, la disponibilidad de glucosa y fructosa que tiene hoy. Entonces, hablamos de un cuerpo humano que tiene una evolución, vamos a decir, no sé, 10.000 años. O sea, sabemos que es más o no. O sea, cualquier cosa que haya pasado antes de que la historia fue escrita es completamente discutible. Podemos ser una raza extraterrestre, podemos ser cualquier cosa, pero pensemos en los últimos 10.000 años, en los últimos 10.000 años, que es donde tenemos registro histórico de que estamos, no existía la disponibilidad de azúcar que hay hoy, ¿sí? Que hay en los últimos 100 años. Agustín nos va a decir bien cuánto tiempo nos queda para que puedas hacer un cierre. Okay. Nos quedan más o menos 5 minutos. Ariel, Claro, si podemos. Sí, más o menos 5 minutitos. Dale. Si Bien. querés cerrar algún tema especial y después ya nos despedimos. Bien, no, en principio esto, tener en cuenta que la microbiota es fundamental, o sea, cómo funciona el intestino. Piensen en cómo van al baño, cómo se sienten, si están hinchados, todo eso les va a dar un montón de información de cómo está funcionando el cuerpo. Cualquier otro desorden, cualquier otra sintomatología que haya, muy probablemente esté relacionada con eso, ¿sí? Cuestiones como el innombrable virus que nos asedió en los últimos 2 años, bueno, hasta para eso hay estudios que han demostrado que las personas con una microbiota más sana la zafaron mucho mejor que las personas que tenían una microbiota en disbiosis, ¿sí? O sea, el buen orden de nuestro intestino
es lo que va a determinar la capacidad de respuesta del sistema inmunológico, ¿sí? Y la capacidad del sistema nervioso en general, y la capacidad metabólica, y la capacidad endocrina, ¿sí? O sea, para producir hormonas que me permitan ser un hombre o una mujer que puede engendrar hijos, yo dependo de mi microbiota. Entonces, se va a volver algo ¿Qué alimento, fundamental a tener en cuenta. ¿Mm? Ariel, perdóname, qué Y alimento en este marco no puede faltar? Si tuvieras que decir, esto no puede faltar para poder fortalecer la microbiota y este equilibrio intestinal interno que debe existir para que ocurra todo lo que dijiste antes, ¿qué alimento no puede faltar, digamos? ¿Qué básico? lo primero, lo más importante es la grasa, ¿sí? Pensemos que incluso hasta la vaca que come pasto se alimenta de grasa. Las bacterias intestinales de la vaca extraen ácidos grasos del pasto y es con eso que se nutre la vaca, ¿sí? Con nosotros la grasa es fundamental, la grasa de calidad, yema de huevo, manteca, la grasa de las carnes, ¿sí? Las grasas de origen vegetal que sean buenas, la palta, las nueces, el aceite de coco, todo esto nos va a dar un montón de material para desarrollar una buena microbiota. Después una cantidad apropiada de fibra, ¿sí? No podemos no comer fibra, pero tampoco podemos comer mucha fibra, porque no somos una vaca, no somos un rumiante. Entonces, si yo tengo una dieta llena de ensaladas y de cosas, voy a estar muy mal de los intestinos. Pero si no como nada de fibra también, porque no voy a poder ir al baño y se me va a tapar todo, ¿sí? Entonces, como que la grasa y un porcentaje de fibra es súper necesario. Y después, pensemos qué hubiera comido nuestra bisabuela, ¿sí? Nada, comida de verdad, ¿sí? Carne con verduras, de vez en cuando A un los postre, una torta, orejas. pero no para todos los días, ¿ok? Claro, claro. Bueno, ahora si nos queda poquito, quiero leer esta frase de nuestro amigo Gustavo Gabriel Muñoz, que siempre nos sigue, le mando un beso, que dice, no estoy gordo, estoy protegido por el dulce de leche. Es un genio, es un genio. Ese es el espíritu, o sea, hay que darle el lado positivo, se puede cambiar las conductas alimentarias, sin duda. Es difícil igual, reconoceme que es difícil. Mirá, como decía, creo que como estás a lo decía, equipo que gana no se cambia. Bueno, si vos estás bien, vos estás feliz como estás, sentís que no te falta nada, que no necesitas nada, seguí como estás. Y si te falta algo, bueno, empezá a buscar. ¿Y por dónde? Y lo que tenemos más a mano es nuestro propio cuerpo. Entonces, por ahí es donde hay que empezar a buscar. ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo me siento en mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué me impide y qué me posibilita mi cuerpo? ¿Y qué puedo hacer para cambiar eso? Claro, tal cual, tal cual. Así que bueno, si quieren, bueno, vamos cerrando, me imagino. Bueno, no, nada, en principio, desde ya, bueno, Ari, la verdad que, como te dije, el otro día, bueno, sigo aprendiendo, soy un eterno investigador y aprendiz, y bueno, nada, la verdad que sí, siempre aprendo mucho de tus videos, de los conceptos que vertís, sos muy claro, muy didáctico, como también dijo Eli, así que bueno, te agradecemos por el tiempo y el espacio, y esto, digamos, de poder dar a conocer estos conceptos, que la gente también aprenda un poco acerca de su salud, así que bueno, de mi parte, muchísimas gracias por tu tiempo. Excelente. Gracias, muchas gracias, Santi, por la invitación. Doctor Almeida. No, simplemente muchas gracias, Ariel. La verdad que es súper instructivo y ojalá que a la gente le haya servido. Gracias. Sí. Y yo te voy a hacer un pedido, Ariel. Como presidente de la Asociación Conuvive, que te agradecemos, te voy a pedir que cuando te volvamos a convocar nos vuelvas a dar una charla. Porque fue espectacular. La verdad que fue súper, súper bueno lo que escuchamos. Muy divertido, como lo explicaste, y muy bueno, porque la verdad que nos vamos con ideas nuevas. Fantástico, con mucho gusto. Sí. Aprovecho, paso un chivo. Dale, La ¿sí? semana que viene ya estoy cerrando las inscripciones para mi curso de salud intestinal y microbiota, así que si les interesa el tema y quieren profundizar, buscan ahí en mi perfil y les cuento. Bueno, vamos a poner tu flyer en Conuvive para que la gente se pueda sumar, si te parece. Después arreglamos con Santiago y invitamos para que la gente se inscriba y puedan aprender un montón. Esto fue un anticipo de ese curso cortito, ¿no? Sí, hay mucho para aprender. Ya veo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Un beso a todos y cerramos acá, que no nos gusta que nos corten sin saludar. El agradecimiento y nos vemos muy prontito. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Una buena noche. Chao. Lo guardamos al video, ¿eh? Sí.